¿ya? Para, para subirlo después al chat o a YouTube. Ya. Si alguien tiene el libro de Ciencias Naturales, la página número 9 del libro número 1, ¿ya? De Ciencias Naturales. ¿Ya? No han entregado los libros todavía. Oh, ya. Entonces, como va a quedar grabado Profesor, todo, buenas noches. Creo que tiene muy mala la señal porque se escucha cortado. se escucha cortado. A ver, Al menos yo no escucho cortado. Pague el internet, pues compañera. ¿cómo dice eso? Si no es el internet, uno puede tener pagado el internet, igual no funciona a veces, porque es muy Se pesado. escucha bien, profesor. ¿Se escucha bien? Ya. Que a lo mejor el micrófono está muy lejos de mi... Ya. Ya. Comenzando. Ya. Voy a apagar los micrófonos para comenzar la clase, ¿ya? Y así nos podemos escuchar. Quien quiera hablar, levanta la manito. Hay un emoticón por ahí de levantar la mano, ¿ya? Y me avisa si es que quiere hacer una pregunta. ¿Ya? Ya, como les decía, mi nombre es Néstor Osorio, soy el profesor de Ciencias Naturales y vamos a comenzar con la unidad 1, que es el movimiento. ¿Qué es el movimiento? ¿Alguien sabe qué es el movimiento? Posiblemente digan si nos movemos todos los días, ¿cierto? Pero el movimiento en física, ¿ya? Es otra cosa, ¿ya? Porque yo puedo ir en un auto, ¿cierto? Pero el auto es el que se mueve. Yo estoy en reposo, ¿ya? Puedo ir en una micro, la micro se mueve, pero yo dentro de la micro estoy en reposo, ¿ya? Todo va a depender, ¿cierto?, del punto de referencia en el cual nos encontremos. El punto de referencia es como el observador o una comparación, ¿ya? Guido Fernández, muy bien, un cambio de posición. Está bien, pero la definición física, ¿cierto?, es otra, ¿ya? Porque uno se desplaza cuando cambia de posición, ¿ya? El movimiento. Aquí alguien está levantando la mano. Ruth. Bueno, estoy diciendo presente. Ya. Chiquillos, yo no paso lista, así que la verdad es que coloquen presente. No sé quién está encargado de la lista, pero yo no paso lista porque tampoco... ¿Quién está levantando la mano? No sé quién está levantando la mano. Yo, Nicolás, profe, buenas noches. Nicolás, buenas noches. Cuénteme. ¿Es la acción de mover o moverse? Claro, ese es el verbo, ¿ya? Pero en física, ¿ya? Y yo me muevo, es una acción, es verdad. Pero para ese movimiento pasan miles de cosas, ¿ya? Chiquillos, les pido un favor, dejen de colocar presente en el chat porque me distraen, porque aparece en la pantalla, ¿ya? Ya, sigamos con el movimiento. Profesor, ¿Mm? profesor, soy Marcela Rope. Es que no es que nos tienen dicho que tenemos que colocar presente en los mensajes, nos tienen dicho tanto como don Andrés como la señora Patricia que colocamos presente para que sepan los alumnos que estábamos en clase. Por eso que estamos colocando todo ahí presente, Ya, no es por una forma de molestar. no, sí sé que no es, sé que no es por forma de molestar. Lo que pasa es que al quedar grabada la clase, ¿ya? Aparecen todos sus nombres, ¿ya? Entonces, colocar, todos se van a ver, el profesor Andrés cuando vea el video va a ver quiénes entraron a clase, va a ser fácil, ¿ya? Ya, sigamos. Dice, situémonos en el tema. GPS, ¿qué es un GPS? ¿Conocen los GPS? ¿Ya?
GPS, más que un instrumento, es un sistema de posición global, ¿ya? Que está enfocado a la ubicación mediante referencias de meridianos y paralelos, ¿ya? Que existen en el planeta, ¿cierto? De una ubicación exacta. Existen las latitudes y las longitudes, ¿ya? Que ayudan a ubicarnos, ¿cierto? En algún lugar determinado. Ahora, como todos los teléfonos son inteligentes, ¿cierto? Traen GPS y uno puede mandar la posición de donde se encuentre y recibirla, ¿cierto? Donde se encuentra esa persona, ¿ya? Con la calle, el número, bien especificado el lugar donde nos encontramos, ¿ya? El Global Position System, ¿ya? GPS en inglés, ¿cierto? Es una constelación de 24 satélites artificiales uniformemente distribuidos en un total de 6 órbitas. De forma que hay 4 satélites por órbita. Esta configuración asegura que siempre puedan verse al menos 8 satélites casi cualquier punto de la superficie terrestre. Los satélites GPS orbitan la Tierra a una altitud de 20.000 kilómetros y recorren 2 órbitas completas cada día. Describen un tipo de órbita tal que salen y se ponen 2 veces al día. Cada satélite transmite señales de radio a la Tierra con información acerca de su posición y el elemento en que se emite la señal. Podemos recibir esta información en receptores GPS que decodifican las señales enviadas por varios satélites simultáneamente y combinan sus informaciones para calcular la propia posición de la Tierra, es decir, coordenadas de latitud y longitud, ¿ya? GPS es eso, ¿ya? Hay un mapa, ¿cierto? En la Tierra, ¿ya? Lanzado por longitudes y latitudes, ¿ya? En donde cada cual tiene un número, ¿ya? Y es un lugar específico, ¿ya? Entonces, movimiento y reposo. ¿Cómo sabemos que un automóvil en la carretera está en movimiento? ¿Cierto? Como les decía, ¿cierto? Parece que es bien simple, como dijo ahí el compañero, en la acción de cambiar de lugar o de moverse, ¿ya? Pero es más que eso, ¿ya? Todos estamos constantemente en movimiento, ¿ya? Todo se mueve, ¿ya? Los buses, los trenes, ¿ya? Y cuando caminamos nos estamos moviendo. Pero, como les decía anteriormente, cuando yo voy manejando, o voy arriba de una micro, o voy arriba de un auto, ¿cierto? Estamos en reposo porque el vehículo que nos lleva es el que se mueve, ¿ya? Y ¿cuánto que se llama? Nuestro punto de referencia, ¿cierto? Es porque si miramos hacia afuera, todos se mueven, pero es el vehículo el que se está moviendo. Un ejemplo, si observamos un cerro, en principio podemos decir que está en reposo, ya que no cambia de posición. Sin embargo, si un astronauta se encuentra situado en otro planeta con un gran telescopio, esta persona vería que la Tierra se está girando en su entorno de su eje y además se traslada en torno al Sol. Es decir, la Tierra se mueve junto a todos los cuerpos que se encuentran en ella, las montañas, los árboles y las personas. Entonces, la montaña se mueve o está en reposo. Aunque parezca increíble, la respuesta dependerá de cuál sea el lugar desde cual observemos y describamos el movimiento. Es decir, depende de un sistema de referencias. Este sistema de referencia, ¿ya? Si no existiera, no existirían los GPS, para empezar, ¿ya? No tendríamos cómo ubicarnos en la Tierra, ¿ya? Entonces, este sistema de referencia que ocupan los GPS, ¿ya? Es un mapa, ¿ya? Que está enlazado entre sí, ¿ya? Que cuáles son los puntos cada uno de la Tierra,
y están descritos en números, ¿ya? Que se descifran cuando llegan las ondas de los satélites, como describíamos anteriormente. Así como el movimiento ocurre cuando un cuerpo cambia de posición respecto a un sistema de referencia, el reposo se produce cuando el cuerpo permanece en la misma posición respecto a dicho sistema de referencia. Entonces, el movimiento será, el movimiento es, ¿cierto? Cuando un cuerpo cambia de posición respecto a un sistema de referencias. Eso es el movimiento, ¿ya? En física, ¿ya? No el verbo, como decía el compañero, ¿ya? Eso es bueno que se lo aprendan. El movimiento es cuando un cuerpo cambia de posición con respecto a un sistema de referencia, ¿ya? Y el reposo también, ¿cierto? Dependerá, yo estoy en reposo en este momento, ¿con respecto a qué? ¿Cierto? A mi entorno que me rodea, ¿ya? Pero recuerden que la Tierra se está moviendo, ¿ya? ¿Dudas con respecto al movimiento en física, por supuesto? Vamos a sacar esto de aquí. Para una persona situada sobre la superficie de la Tierra, la montaña permanece siempre en la misma posición. Por lo tanto, decimos que está en reposo. Lo mismo que un árbol, ¿cierto? Una casa, un departamento. Si miramos la Tierra desde el espacio, se encuentra en movimiento, rotación y traslación, y en dicho movimiento arrastra todo lo que se encuentra sobre él. Entonces diremos que un cuerpo se encuentra en movimiento cuando está cambiando de posición respecto a un sistema de referencia, que ya lo habíamos dicho. ¿Qué es un sistema de referencia? Es un punto fijo, un lugar o un sistema de coordenadas, como las coordenadas terrestres, desde la cual observamos y describimos el movimiento. Por supuesto que debemos considerar el reposo. Normalmente nuestro sistema de referencia es la Tierra. Por esta razón decimos que un árbol, un poste o un edificio permanece en reposo respecto a la Tierra. Dado que el movimiento de un cuerpo, al igual que el reposo, debe ser definido con respecto a un sistema de referencia, decimos que es un fenómeno relativo, es decir, depende del observador. ¿Ya? Ese es el sistema de referencia. Un ejemplo. Un ejemplo les voy a poner aquí, para que lo desarrollemos al tiro. Dice aquí, dice, en el trabajo de un jardinero, se llama Alberto el jardinero, y le dan la siguiente instrucción. Ubíquese al costado de la piscina y camine 10 pasos. En ese lugar, plante un limonero. Luego mida 5 pasos y plante un naranjo. Pregunta, ¿son precisas estas instrucciones? ¿Por qué? ¿Alguien me puede contestar si las instrucciones que se le dan al jardinero son precisas? Porque la piscina se mantiene en reposo. ¿Cómo? Porque la piscina se mantiene en reposo. Ya puede ser, pero a lo que voy, porque dice camine 10 pasos. ¿Hacia dónde? Hacia el norte, hacia el sur, hacia el este, hacia el oeste. ¿Ya? No dice eso. ¿Ya? La persona
quien da las instrucciones las da de forma precisa o las da de forma aleatoria nomás. No la da de Da forma de forma precisa. aleatoria. Exactamente, ¿cierto? Porque nunca le dicen qué punto de la piscina. Si en el lugar más ancho, el más angosto, ¿cierto? El que está al lado de la pared, el que está al lado de la casa, al lado del vecino o del otro vecino, ¿cierto? Entonces, para yo poder, ¿cierto?, entregar este tipo de instrucciones, ¿cierto?, necesito referenciarme con algo, ¿cierto? Todas las casas, ¿cierto?, tienen una ubicación en donde se puede ubicar la cordillera de los Andes, la cordillera de la costa, en el caso de Santiago, ¿ya? O norte o sur, ¿cierto? Todos sabemos las posiciones, ¿ya? Entonces, ese es mi sistema de referencia, que serían los puntos cardinales, ¿ya? Los puntos cardinales son un sistema de referencia. ¿Hacia dónde me muevo? ¿Hacia el norte, hacia el sur, hacia el este o el oeste? ¿Ya? ¿Se entiende? Entonces, cuando hablamos de instrucciones precisas, ¿cierto? En la piscina tiene, por lo general, tiene 4 lados, ¿ya? Por lo general. Porque hay piscinas redondas que no tienen lado, pero se puede ubicar un sector que esté dando hacia el norte, hacia el sur, hacia el este o el oeste, ¿ya? Entonces, volvamos al sistema de referencia. Entonces, el sistema de referencia es eso, ¿ya? Es hacia dónde tengo que ir, ¿ya? Hacia el lado derecho, el lado izquierdo, de frente o de espalda, ¿ya? También es un punto de referencia mi persona. Voy a... ¿cuánto que se llama? En los sistemas, en las Fuerzas Armadas, ¿cierto? Se ocupa mucho como sistema de referencia el reloj, ¿ya? Pero el reloj con minutero y secundero, donde al frente son las 12, ¿ya? Mi espalda son las 6, mi lado derecho son las 3, ¿ya? Y mi lado izquierdo son las 9. Ese también es un sistema de referencia, ¿ya? Entonces, a las 12 o a las 0, a las 6 o a las 18 en mi espalda, a las 15 o a las 3 a mi derecha, a las 9 o a las 21 a mi izquierda, ¿ya? Así funcionan los sistemas de referencia, ¿ya? Pueden estar estandarizados. ¿Qué significa esto? Que estén reconocidos por todos los países, ¿ya? La longitud y la latitud están reconocidas por todos los países. Los puntos cardinales, norte, sur, este, oeste, también están reconocidos por todos los países. Las Fuerzas Armadas a nivel mundial se manejan con el sistema del minutero y del minutero, ¿cierto?, hacia dónde indica. Al frente, mi espalda, mi derecha o mi izquierda, ¿ya? Y cada punto, ¿cierto?, entre medio existe, ¿cierto?, a las 10, a las 11, a las 2, a la 1, ¿ya? La inclinación de los ángulos. Para describir de manera rigurosa el movimiento sobre la Tierra deberíamos especificarlo. Sin embargo, no es usual que digamos el tren se mueve con respecto a la Tierra, ¿ya? Todo lo que se mueve dentro de la Tierra, ¿cierto?, no lo especificamos, ¿ya? Si yo voy en el auto, voy manejando, el auto se está moviendo porque se está moviendo, porque está cambiando de lugar, ¿ya? No con respecto a la Tierra, ¿ya? Porque la Tierra es el punto de referencia, ¿ya? En una estación de tren, ¿cierto? Para una persona que está en la estación de tren, ¿cierto?, está en reposo. Y cuando ve pasar el tren, es el tren el que está en movimiento. ¿Con respecto a quién? A la persona que está en la estación. En cambio, si una persona va sentada en el tren, va a mirar a esa persona que está en reposo. ¿Con respecto a quién? A la persona que va dentro del tren, ¿ya? Ese es mi punto de referencia. Yo me muevo y la otra persona que está afuera no se mueve, ¿ya?
si quieren, le sacan una foto a esto para que lo contestemos al final o la próxima clase de ciencias naturales. ¿Ya? A WhatsApp se les va a mandar toda la materia, ¿ya? Y se va a subir a YouTube la grabación de la clase. Entonces, como decíamos, ¿cierto? El movimiento va a depender de un sistema de referencia, pero el movimiento tiene sus elementos, ¿ya? Trayectoria. La trayectoria es un elemento del movimiento, ¿ya? ¿Y qué es la trayectoria? A modo de ejemplo, ¿cierto? Nos encontramos al interior del supermercado y queremos ir desde la panadería hasta la salida. En este caso no podemos ir directamente, porque hay estantes entre medios, ¿ya? De esta manera tendremos que seguir un camino diferente. Tendremos que rodear los estantes, ¿cierto? Para llegar a la salida. Esa es la trayectoria, ¿ya? Entonces, ¿qué sería la trayectoria? Sería el camino a seguir, ¿ya? Eso es la trayectoria, el camino a seguir. ¿Por dónde nos iremos? Porque también podríamos tomar, ¿cierto? La mano izquierda del individuo que está aquí al frente, ¿cierto? Y tomar otra trayectoria, ¿cierto? Para llegar a la salida. ¿Cierto? Otro camino. Esa es la trayectoria. Hay movimientos en los cuales las trayectorias abiertas, como por ejemplo la que describe una jabalina lanzada por un atleta o cerrada, como en el caso del movimiento de la Tierra en torno al Sol. Esas trayectorias son abiertas, ¿ya? No están limitadas por paredes, por techos, ni por suelo, ni por estantes. Las trayectorias pueden ser rectilíneas, como la caída libre de una piedra, o curvilínea, como el movimiento que describe el carro de la montaña rusa, ¿ya? En la figura se ilustra con líneas segmentadas el camino que sigue la persona para ir desde la panadería a la salida, ¿ya? A esta línea formada por todos los puntos por los cuales pasa la persona se le llama trayectoria. La trayectoria además es la forma que tiene el camino y puede ser rectilíneo o curvilíneo. Una carretera es una trayectoria, también es una trayectoria, ¿ya? Porque tiene subidas y tiene curvilíneas y es recta también, ¿ya? Distancia es otro elemento del movimiento, distancia recorrida, ¿ya? Al igual que en los demás movimientos, para ir desde la panadería hasta la salida existen múltiples posibilidades. En el ejemplo tomamos el camino más corto posible, distancia recorrida. Es el largo de la trayectoria, ¿ya? Yo vivo en Machalí, en la sexta región, pero trabajo en Santiago, ¿ya? Entonces, yo todos los viernes y lunes, ¿cierto? El lunes vengo a Santiago y el viernes me voy a Machalí, ¿cierto? Y yo recorro una distancia de 90 kilómetros para llegar a mi casa o para llegar a Santiago, a mi lugar de trabajo, ¿ya? ¿Qué pasa con eso? Eso es la distancia recorrida. ¿Cuánto es mi distancia? 90 kilómetros, ¿ya? Esa es la distancia que yo recorro los lunes y los viernes para ir y venir y viceversa, ¿ya? Seguido, es el camino que recorre. Nicolás, una brújula puede también, porque una brújula tiene marcados los puntos cardinales, ¿ya? Puede ser el sol también, por donde sale el sol y por donde se esconde, ¿cierto? Desplazamiento es una forma de medir el cambio de posición y se representa por una flecha vectorial. Cuando habla de flecha vectorial, ¿ya? Es flecha vectorial, voy a colocar el símbolo de velocidad, ¿ya? Y la flecha vectorial, ¿cierto? Es
Eso. Eso es una flecha vectorial. ¿Qué quiere decir esa flecha vectorial? Es hacia dónde me dirijo. ¿Ya? Yo voy de Santiago a Machalí, ¿cierto? Pero ¿con qué dirección? Sur, norte, este, oeste. Estoy en Santiago. Machalí queda al sur de Santiago, 90 kilómetros al sur este de Santiago. ¿Ya? Entonces, mi desplazamiento es hacia el sureste, ¿cierto? Desde Santiago hasta llegar a Machalí. ¿Ya? Eso quiere decir vectorial, que me indica hacia dónde voy. ¿Ya? En un sistema de referencia que en este caso serían los puntos cardinales. ¿Ya? Voy a sacar esto de aquí. Este desplazamiento lo podemos medir, ¿ya? Como rapidez y o velocidad. Digo y o velocidad porque a simple vista pueden ser lo mismo, pero las definiciones son distintas. Antiguamente, ¿cierto? Los autos traían solamente rapidímetro, ¿ya? Porque el rapidímetro que traían, ¿cierto? No marcaba hacia dónde iba la persona que manejaba en el auto, ¿ya? No decía si iba al norte, al sur, al este o al oeste, ¿ya? Y erróneamente se le llamaba velocímetro, ¿ya? La rapidez, ¿cierto? Mide, valga la redundancia, ¿cierto? La rapidez con que me muevo, pero no me indica hacia dónde voy. Yo puedo ir en bicicleta, ¿cierto? Y si no tengo un sistema de referencia para medir para dónde voy, una brújula, un velocímetro, es solamente rapidez y me va a medir siempre, me va a medir, ¿cierto? Los metros, los kilómetros, las millas que me desplazo por segundo, por minuto o por hora, ¿ya? La velocidad, en cambio, ¿cierto? El velocímetro que hoy traen todos los automóviles, ¿cierto? Ya más modernos, ¿cierto? Me indican la rapidez con que voy y además me indican hacia dónde voy, al sur, al norte, al este o al oeste, ¿ya? Entonces, si bien acá en el estudio vamos a ocupar rapidez y velocidad iguales, ¿cierto? Es también bueno que sepan que rapidez y velocidad como definición en física no son lo mismo, ¿ya? La rapidez me indica solamente la rapidez con que me muevo, valga la redundancia, ¿cierto? Y la velocidad me indica la rapidez, ¿cierto? Y hacia dónde voy. Norte, sur, este, oeste, ¿ya? A la derecha, a la izquierda, al frente, mi espalda, ¿ya? Entonces, cuando estudiamos el movimiento de un cuerpo, no solo hacemos describiendo su trayectoria y su desplazamiento, sino también tomamos en cuenta el tiempo que tardamos en llegar a un lugar. Una persona o un vehículo para moverse desde una posición a otra. Esto nos permite estimar su rapidez y velocidad. El mismo ejemplo, yo viajo a Machalí todos los viernes, ¿cierto? Viajo 90 kilómetros y me demora aproximadamente 1 hora y media, ¿ya? 90 minutos, o sea, viajo a 1 kilómetro por minuto, aproximadamente. Si hay taco, ¿cierto? Aumenta, ¿cierto? Aumenta el tiempo, ¿cierto? Porque voy a estar detenido y voy a andar más lento, ¿ya? Entonces así yo mido, ¿cierto? El tiempo que me demoro de llegar de un lugar a otro, ¿ya? La rapidez media, que se simboliza con, voy a colocar aquí porque ahí no se ve nada, ¿ya? Con la misma B, ¿cierto? Pero con una M, ¿ya? Rapidez media. Y es la división o la razón entre la distancia recorrida
y el tiempo. Entonces esto sería igual a la distancia recorrida dividida por el tiempo. ¿Ya? Y la distancia la podemos medir en metros, kilómetros, ¿cierto? O millas. Y el tiempo, ¿cierto? El tiempo lo podemos medir en segundos. ¿Dónde están las comillas aquí? Segundos. Minutos, horas, días, semanas, etcétera. ¿Ya? ¿Te depositaron lo que te debía? ¿Ya? Entonces, ¿cómo medimos la distancia? En metros, kilómetros o en millas. También puede ser en milímetros, en centímetros. ¿Ya? Y el tiempo, ¿cierto? Que lo más conocido es el segundo, el minuto y las horas. También se puede medir el tiempo. El tiempo se mide en días, ¿ya? Semanas, meses, años. Medio siglo, un siglo, que son 100 años. ¿Ya? Así se mide el tiempo. ¿Ya? Entonces, como ejemplo, ¿cierto? Tenemos una figura aquí que recorre 40 metros, ¿cierto? Y 30 metros. No hay obstáculos, no hay nada, sino que es la trayectoria, ¿cierto? Y lo que se desplaza. Y para esto, quiero sacar esto de aquí. Entonces, tenemos que si en el movimiento de estos 70 metros, porque 40 más 30 son 70 metros, nos demoramos 100 segundos. Podemos estimar nuestra rapidez media de la siguiente manera. Distancia recorrida, 40 más 30, 70, ¿cierto? Dividido por 100 segundos. Mi velocidad media para recorrer esta distancia de 40 y 30 metros es igual a 0,7 metros por segundo. O sea, por cada 7 metros que yo avanzo, ¿cierto? Me demoro 1 segundo. ¿Ya? Velocidad media, ¿ya? Que la única diferencia con rapidez media es que velocidad media tiene un vector arriba, una flechita, ¿ya? Se calcula de la misma forma. ¿Ya? De la misma forma. ¿Ya? ¿Qué sería? En este caso sería el desplazamiento, que sería la distancia recorrida también, y el tiempo empleado. ¿Por qué no da lo mismo? Porque aplicamos desplazamiento, no distancia recorrida. ¿Ya? Entre el desplazamiento y desplazamiento recorrido por un cuerpo, el tiempo empleado en dicho desplazamiento. En el ejemplo anterior, el desplazamiento corresponde a la diagonal, cuyo valor es de 50 metros. Entonces, este desplazamiento, ¿cierto? Es la diagonal. ¿Ya? Si hay obstáculos, tendremos que hacerlo por otro lado, pero no hay obstáculos. ¿Ya? Entonces, ¿qué disminuye? Disminuye los metros que recorro en 100 segundos. ¿Ya? Entonces sería la velocidad media sería el desplazamiento, ¿ya? Dividido por el tiempo empleado. Y esto sería velocidad media igual 0,5 metros por segundo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque me dirijo, estoy marcando hacia dónde me estoy dirigiendo. ¿Ya? Estoy dirigiendo en diagonal
hacia dónde voy. Y como no tengo obstáculos, lo puedo hacer. Si tuviera obstáculos, en este caso, ¿cierto? La velocidad media y la rapidez media serían iguales, ¿ya? Pero no tengo obstáculos. Puedo hacer un recorrido en forma diagonal, lo cual me va a ahorrar tiempo, ¿ya? El punto más, no, a ver, la forma ¿de cuánto que se llama? La distancia más corta entre dos puntos siempre va a ser una diagonal, siempre que no haya obstáculos, por supuesto, ¿ya? Siempre va a ser una diagonal. ¿Y cómo lo demuestra? ¿Cierto? En la distancia recorrida ocupamos 0,7 metros, recorrimos 0,7 metros por segundo, y en el desplazamiento recorrimos 0,5 metros por segundo, ¿ya? Entonces, en este ejemplo, ¿cierto? Es fácil de notar que la velocidad media tiene un valor menor a la rapidez media. Es menor porque el desplazamiento es igual, se lo tienen que aprender, el desplazamiento es igual o menor a la distancia recorrida, que no corresponde necesariamente a nuestro recorrido, ¿ya? O el mismo ejemplo que les ponía, de Santiago a Machalí hay 90 kilómetros, ¿cierto? Pero yo cuando me desplazo, ¿cierto? O recorro esa distancia, ¿cierto? Puede ser en mayor tiempo por el taco, ¿ya? Y además, como no es plano, ¿cierto? Hay curvas y un montón de cosas, ¿cierto? O puede haber una vía, ¿cierto? Y no dos como hay siempre, ¿cierto? Me voy a demorar más, ¿ya? Como les dije anteriormente, entre el desplazamiento y la distancia recorrida lo vamos a igualar, porque siempre vamos a hacer trabajos de forma que las longitudes sean planas, ¿ya? Observaciones. La rapidez media y la velocidad media se miden en una unidad de distancia, metro, kilómetro, milla, ¿ya? Y una unidad de tiempo, segundo, minuto, hora, ¿ya? La vida cotidiana es más común hablar de kilómetros por hora, ¿ya? Las carreteras están simbolizadas como kilómetros por hora. Pero a nivel internacional, ¿cierto? Si yo hago velocímetros para que los coloquen en autos en China, en Corea, en Estados Unidos, México, ¿ya? La unidad que yo tengo que usar es el metro por segundo, ¿ya? Para que se reconozcan iguales, para que se reconozca internacionalmente. Y se llama el Sistema Internacional de Unidades, ¿ya? Que es un conjunto, ¿cierto?, de normas que están aceptadas por los países que las pueden usar, o las quieren usar, o se acogen al sistema internacional, ¿ya? Es para todo, ¿ya? Es común que se hable de velocidad y rapidez como si se tratase del mismo concepto, lo que les decía antes. No son lo mismo, ¿ya? Y como los movimientos rectilíneos, hay movimientos rectilíneos que numéricamente pueden igualarse, ¿ya? Pero vamos a ocupar solamente, vamos a igualar las velocidad media con la rapidez, media, ¿ya? Y va a quedar esta fórmula, ¿ya? Donde la rapidez media es igual a la distancia o el desplazamiento dividido por el tiempo, ¿ya? La distancia recorrida será igual a la velocidad, ¿cierto? O a la rapidez media por el tiempo, ¿ya? Y el tiempo será igual a la distancia dividida por la velocidad media, ¿ya? Ejemplos resueltos, pero vamos a hacer un ejemplo al tiro. Dice, un autobús interurbano recorre la distancia que existe entre Santiago y Chillán, 420 kilómetros, con una rapidez media de 80 kilómetros por hora.
¿Cuánto tiempo tarda en el viaje? Vamos a hacer el ejercicio. Ahí está. Tenemos distancia igual 420 kilómetros, ¿cierto? La velocidad o la rapidez media con que viaja el bus, ¿cierto? Es igual a 80 kilómetros por hora, ¿cierto? Yo quiero saber el tiempo. El tiempo. Eso es lo que quiero saber. ¿Ya? Entonces, ¿cómo hago esto? Voy a la fórmula de arriba. ¿Ya? Voy a la fórmula de arriba que me dice que el tiempo, ¿cierto? Se divide 420 por 80. Muy bien. ¿Cómo se llama la persona? 420 dividido por 80. Vanessa. Vanessa. Muy bien, Vanessa. ¿Ya? Entonces tenemos que ¿qué fue esto? De nuevo. Ahí sí. Entonces tenemos que el tiempo es igual, ¿cierto? A 420 kilómetros. Nunca se olviden, ¿cierto? Del apellido. ¿Ya? 420 ¿qué? Kilómetros. Y 80 kilómetros, ¿cierto? Divididos por hora. Quien tenga una calculadora, ¿me puede calcular esto, por favor? Tiempo. 5.25. 5.25, ¿qué? 5.25, ¿qué? Me están pidiendo tiempo. ¿En qué mido el tiempo? ¿Kilómetros? El tiempo. En minutos, po. En minutos. En horas. Ya. Pero aquí tenemos, ¿cómo me están dando el tiempo aquí? 80 kilómetros por hora. Entonces, ¿cuánto se demora el bus de Santiago a Chillán? Se demora 5 horas 5,25. 25 minutos. Exactamente. Minutos. Exactamente. 5 horas, no, 5,25 horas, no 5 horas, 25 minutos, porque no tenemos transformado a minutos. ¿Ya? Mm. ¿Ya? Entonces son 1.25 horas. Se dice así, 1.25 horas. ¿Ya? No 5.5 minutos porque no tenemos los minutos acá. Para transformarlo a minutos, debemos multiplicar 5,25 por 60 y ahí nos aparecen los minutos que nos vamos a demorar. ¿Ya? ¿Se entiende? Si alguien tiene duda, que me pregunte al tiro. ¿Ya? Por mientras yo tomo un poco de agua. ¿Ya? ¿Alguien tiene dudas? ¿Podemos levantar un ratito más? El siguiente ejercicio se los voy a dejar a ustedes para que lo anoten. Dice, una persona camina 90 pasos en 2 minutos. Cada uno de los pasos mide aproximadamente 80 centímetros. ¿Cuál es el valor de su rapidez media medida en metros por segundos? ¿Ya? Para esto tienen que saber qué. Vamos a colocar esto aquí al lado y les voy a darle algunos tips. Unos tips para que puedan entender el ejercicio.
qué no me deja? Ah, ya. 1 metro es igual a 100 centímetros. 100 centímetros. 100 centímetros, ¿cierto? No, ahí está bien. 1 metro es igual a 100 centímetros. 1 centímetro es igual, ¿cierto?, a 10 milímetros. ¿Ya? Estas son unidades de longitud. ¿Ya? Pueden ser de medida también. ¿Ya? Pero son unidades de longitud. ¿Por qué? Porque me miden a lo largo. ¿Ya? Y tenemos que las unidades de tiempo que tenemos aquí son 1 minuto. 1 minuto es igual, ¿cierto?, a 60 segundos. Yo sé que todos lo saben, pero es bueno recordarlo, ¿ya? Porque estas cosas se olvidan a veces cuando se ponen en práctica, ¿ya? Una hora es igual a 60 minutos. Y una hora tiene 3600 segundos. ¿Ya? Segundos. ¿Qué más tienen que saber? Eso. ¿Ya? ¿Dudas, chiquillos? Me pueden preguntar cómo se calcula, ¿ya? Cómo se hace la transformación de minutos a segundos, ¿ya? O de horas a minutos, ¿ya? Vamos a ver aquí. Para pasar de metros a kilómetros, se divide, ¿ya? Y viceversa. Si quiero pasar de kilómetros a metros, se multiplica. ¿Ya? Si quiero pasar de horas a minutos, se multiplica. Si quiero pasar de minutos a hora, se divide. ¿Ya? ¿Se entiende, chiquillo, o no? Tienen que irme preguntando si es que tienen dudas, ¿ya? Porque si no me preguntan, van a quedarse con la duda y después pueden cometer errores, ¿ya? Sigamos. Entonces, la pregunta número 3, ¿cierto? Se las dejo a ustedes para que la realicen ustedes, ¿ya? Les voy a colocar los datos importantes aquí. Siempre es bueno que cuando se resuelven ejercicios de este tipo, se ordenen los datos, ¿ya? Tenemos un paso es igual a 80 centímetros.
¿Ya? ¿Ya? Para que lo sepan. ¿Qué más? Tendríamos que multiplicar, profe, los 80 por 90 para sacar la cantidad de pasos que recorren los 2 minutos, ¿no? Así es. Muy bien. Muy bien. ¿Ah? ¿Cuál es su nombre? Ángelo Chamorro, profe. Ya, Ángelo. Muy bien, Ángelo. Eso hay que hacer. Multiplicar 80 por minuto. 80 por 90. ¿Ya? ¿Y qué tendría ahí? ¿Cierto? Los centímetros. La distancia recorrida. O el desplazamiento. ¿Ya? Y me lo está pidiendo en minutos. ¿Cierto? Un minuto, ¿cierto? Tiene 60 segundos. ¿Qué tendría que hacer ahí? Primero, ¿cómo me están pidiendo la respuesta? Me están pidiendo en metros por segundos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Multiplicar, ¿cierto? 60 por 2. Y ahí voy a obtener los segundos. 60 por 2. ¿Cierto? 60 por 2. Y ahí obtengo los segundos. ¿Ya? ¿Y en qué unidad de longitud me lo están pidiendo? Me lo están pidiendo en metros, ¿cierto? Y yo tengo centímetros. Entonces, yo multiplico 80 por 90, ¿cierto? Entre paréntesis, primero la multiplicación y luego divido por 100. Y ahí voy a obtener los metros, ¿ya? Y ahí voy a tener el resultado. Ya. Esas son todas las pistas que les puedo dar, chiquillos, ¿ya? Para que hagan este ejercicio. Sigamos. Vamos a colocar esto acá al ladito. Voy a borrar, ¿cierto? Como va a quedar grabada la clase, ¿ya? Va a quedar guardado todo, ¿ya? Después se les va a mandar los apuntes, ¿ya? Para que no se estresen copiando, ¿ya? Copiando lo que está aquí en la pantalla. Sigamos. Vamos a borrar. Ahí sí. Sigamos. El movimiento también se puede clasificar, ¿ya? Tenemos movimiento uniforme, ¿ya? Que es por lo general el movimiento en que se mantiene una velocidad estándar, ¿ya? Y en línea recta. Y está el movimiento que no es uniforme, ¿cierto? Donde es un movimiento curvilíneo, ¿cierto? Y en esos movimientos curvilíneos siento la velocidad baja. Porque si yo voy a tomar una curva, ¿cierto? Ya sea en bicicleta, auto, caminando, ¿ya? Voy a sentir voy a aplicar una disminución de velocidad. Si yo voy en bajada, ¿cierto? Automáticamente voy a sufrir un aumento de velocidad, ¿ya? A eso se refiere con movimiento uniforme, ¿ya? Que aquí dice, aparte de la rapidez con que se desarrollan ambos movimientos, hay algo
que lo distingue, que es el ritmo. ¿Ya? Ritmo se llama cuando es una velocidad estándar, la misma velocidad. ¿Ya? El ejemplo, ¿cierto? El atleta comienza a moverse lentamente y paulatinamente va aumentando su rapidez. En algunos tramos incluso correrá más lentamente según sea el cansancio que tenga. Es decir, es un movimiento que se desarrolla siempre con la misma... O sea, es decir, no es un movimiento que se desarrolle siempre con la misma rapidez. No es un movimiento uniforme. El tren, por su parte, cuando se encuentra en un tramo recto de la vía, realiza un movimiento uniforme, es decir, se mueve siempre con la misma rapidez o al mismo ritmo. ¿Ya? Lo mismo pasa con los autos, ¿ya? Con las bicicletas, las motos, etc. En general diremos que un movimiento es uniforme cuando el cuerpo realiza desplazamientos iguales en tiempos iguales. Si el cuerpo se mueve rectilíneamente, entonces en una misma unidad de tiempo, hora, minuto, segundo, recorre siempre la misma distancia, kilómetros, metros, centímetros. Si el tren tiene un movimiento uniforme y se mueve con una velocidad de 90 kilómetros por hora, significa que en 2 horas recorrerá 180 kilómetros. En 3 horas recorrerá 270 kilómetros y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces, para resumir, ¿cierto? Tendremos que la velocidad será igual al desplazamiento dividido por el tiempo. El desplazamiento será igual a la velocidad por el tiempo y el tiempo será el desplazamiento dividido por la velocidad. ¿Ya? Es importante, ¿ya? ¿Qué salen las pruebas? ¿Ya? ¿Qué salen las pruebas? Sale... ¿Dónde está esto? Aquí, aquí. Texto. ¿Qué sale en las pruebas? ¿Ya? Sale qué es la trayectoria. Trayectoria o desplazamiento. Por lo general sale esta pregunta, ¿ya? Con la alternativa o con desarrollo, ¿ya? Trayectoria o desplazamiento, ¿ya? Para que lo vayan guardando ahí y lo vayan estudiando, ¿ya? Sigamos. Ya, aquí aparecen más ejemplos resueltos ya, pero no los vamos a tomar porque con el ejercicio que les mandé tenemos suficiente. ¿Ya? Dice un avión con un movimiento uniforme se mueve a una velocidad de 720 kilómetros. Bueno, los aviones en general se mueven con movimiento uniforme porque como van en el aire y no tienen obstáculos, ¿cierto? No necesitan, ¿cierto?, cambiar mucho la velocidad. ¿Ya? ¿Qué distancia recorre en un lapso de 45 minutos? O sea, 3/4 de hora. ¿Cuántos segundos tarda en recorrer 1440 metros? ¿Ya? Aquí está el ejercicio de suelto, ¿cierto? Y la velocidad es 200 metros por segundo, ¿ya? Y el tiempo que se demora en recorrer 1440 metros es de 7,2 segundos, ¿ya? Ese es el ejercicio resuelto, ¿ya? Aquí hay más ejercicios que se pueden realizar. Los pueden copiar, ¿ya? Para que les sirva para ejercitar.
Ya, chiquillos, lo vamos a dejar hasta aquí. ¿Ya? Esta materia no es difícil, pero hay que hacer, hacer cálculos matemáticos y eso siempre cuesta cuando no se tiene práctica. Así que lo vamos a dejar hasta aquí. Gracias por su atención. Que tengan buenas noches. ¿Ya? Y nos vemos en la próxima clase. ¿Ya? Gracias, profe. ¿Dudas? Primero dudas, antes que se vayan. ¿Dudas? ¿Consultas? Esta es la posición de la unidad. El valor dígito 9 es. El valor del dígito 9 es. ¿Alguien me está hablando? Ya, chiquillos. Que tengan buenas noches. ¿Ya? Que descansen. Y gracias por Buenas su noches, atención. profe. ¿Ya? Buenas Nos noches, vemos en la profe. próxima clase. Muchas gracias por la clase. Chao, gracias. Chao, Buenas profe. noches. Chaito. Me desespera.